¿Alguna vez has sentido el escalofrío de un misterio sin resolver, un enigma que desafía la lógica y la razón? Hoy te invito a sumergirte en una historia que trasciende tiempo y espacio, una narrativa que desentraña uno de los mayores misterios del cosmos. Si Dios creó todo en un estado de perfección, ¿de dónde surgió el mal? ¿Estás listo para explorar los abismos más profundos de la sabiduría antigua y descubrir secretos ocultos desde la fundación del mundo? Imagina un universo donde la perfección no es solo un ideal, sino una realidad palpable, un reino celestial donde la armonía y la pureza no conocen límites, gobernado por un creador cuya bondad y justicia son absolutas. En este escenario divino, cada ser resplandece con un propósito y una pureza inmaculada. Pero dentro de este cuadro de perfección inalterable, surge una disonancia, un quiebre inesperado que desencadena una cadena de eventos cuyas repercusiones se sienten hasta el día de hoy. Lucifer, el portador de luz, el querubín. Ungido, una creación sin par, destinado a reflejar la gloria de su creador como ningún otro ser. Su belleza, su sabiduría, su posición en la jerarquía celestial eran insuperables. Pero, ¿cómo es posible que un ser creado para la perfección se convierta en el arquetipo del mal y la rebelión? ¿Qué semilla de oscuridad pudo germinar en un corazón creado para la luz? Estas preguntas no son solo reflexiones teológicas, tocan la esencia misma de nuestra existencia. El origen del mal, la caída de un ser perfecto, ¿son acaso el eco de una batalla más profunda, una lucha entre la luz y la oscuridad que se libra en cada corazón, en cada época, en cada rincón del universo? Te invito a embarcarte en un viaje a través de antiguos textos, a desenterrar verdades sepultadas bajo siglos de interpretaciones y debates, desde las páginas de la Biblia hasta los escritos de filósofos y teólogos. Exploraremos juntos los pasajes que nos revelan la historia de Lucifer, su ascenso y su caída, y cómo su destino se entrelaza con el origen del mal. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo del amanecer? La pregunta retumba a través de los siglos, una invitación a mirar más allá de nuestras nociones preconcebidas, a cuestionar la naturaleza del bien y del mal, la libertad y la predestinación. ¿Fue el orgullo, la envidia, el deseo de poder lo que corrompió la esencia de Lucifer? ¿O hay más en esta historia de lo que nuestros ojos mortales pueden ver? Mientras te preparas para adentrarte en este relato, te invito a abrir tu mente y tu corazón. Este no es solo un viaje a través de textos antiguos y teologías complejas. Es un viaje al interior de nosotros mismos, un espejo que refleja nuestras propias luchas, nuestras propias elecciones entre la luz y la oscuridad. ¿Estás listo para desvelar los secretos que han desafiado a sabios y santos a través de los milenios? ¿Estás preparado para enfrentar las preguntas que este viaje evocará en tu propio ser? Acompáñame, pues esta historia es más que un relato del pasado. Es una llave que puede desbloquear comprensiones profundas sobre nosotros mismos y el cosmos que habitamos. En el comienzo, cuando el universo aún estaba en pañales, Dios, en su poder infinito, dio vida a incontables estrellas y galaxias. Entre todas sus creaciones, los ángeles eran especiales, seres de luz y pureza destinados a servir y adorar. Entre ellos, Lucifer se alzaba, creado para ser perfecto en sabiduría y belleza, un querubín destinado a estar más cerca del trono de Dios que cualquier otro ser. Imagine a alguien tan brillante y hermoso que solo su presencia podría iluminar los rincones más oscuros del universo. Ese era Lucifer, cuyo nombre significa portador de luz. Estaba adornado con piedras preciosas y su apariencia era la definición misma de perfección. Cada vez que extendía sus alas, la gloria de Dios se reflejaba en él como un espejo. Pero incluso en los cuentos más hermosos a veces surge una sombra. Aunque Lucifer fue creado perfecto en todos los sentidos, dentro de él comenzó a crecer un sentimiento extraño, como una pequeña grieta en un diamante perfecto. Empezó a ver su belleza y poder no como un regalo de su creador, sino como algo propio, un signo de su grandeza. Poco a poco,
ese sentimiento se fue transformando en orgullo. Lucifer empezó a preguntarse por qué, siendo tan magnífico, tenía que servir a alguien más, incluso si ese alguien era Dios. ¿No merezco yo también adoración y honor?, pensaba. ¿No podría yo también tener mi propio trono, mi propio reino? Lo que una vez fue admiración por su propia belleza y posición, se convirtió en una obsesión. Lucifer ya no miraba hacia Dios con amor y reverencia, sino hacia sí mismo con una vanidad creciente. La luz que llevaba dentro empezaba a opacarse, no por falta de brillo, sino por la sombra de su propio ego. Dios había creado a Lucifer, como a todos los seres, con la capacidad de elegir, de ser libres, pero con esa libertad venía la posibilidad de elegir mal, de alejarse del camino de la luz. Lucifer, con todo su esplendor, estaba ante una encrucijada: seguir reflejando la gloria de su creador o buscar su propia gloria, apartándose del propósito para el que fue creado. Con cada pensamiento de rebelión, la distancia entre Lucifer y Dios crecía. Lo que empezó como una pequeña duda en su corazón se estaba convirtiendo en un plan concreto, una estrategia para desafiar al mismo creador. Lucifer estaba a punto de cruzar una línea que cambiaría su destino y el de todo el universo para siempre. Estamos en el umbral de un cambio monumental, al borde de un precipicio que nos lleva a lo desconocido. Lucifer, la estrella de la mañana, está a punto de convertirse en algo completamente diferente. ¿Cómo pudo un ser creado para la perfección contemplar siquiera la posibilidad de rebelarse contra su creador? Mientras Lucifer contemplaba su reflejo en el espejo de la creación, un deseo prohibido empezó a tomar forma en su corazón. ¿Por qué no?, se preguntaba. ¿Por qué no ser el centro de la adoración y el poder? Su corazón, una vez puro y lleno de luz, se oscurecía cada vez más con pensamientos de rebelión y deseo de poder. La semilla del mal, que no había sido plantada por el Creador, empezaba a brotar de la propia elección de Lucifer. Con cada día que pasaba, la idea de desafiar a Dios se hacía más fuerte en la mente de Lucifer. Ya no estaba contento con ser uno de los muchos ángeles. Quería más, quería ser como Dios. Empezó a hablar en secreto con otros ángeles, susurrándoles palabras de descontento y ambición, preguntándoles por qué deberían servir cuando podrían reinar. Así, poco a poco, fue formando un ejército de ángeles que compartían su deseo de rebelión. Llegó un día en que Lucifer, armado con orgullo y rodeado por sus seguidores, se presentó ante Dios, no como un siervo, sino como un desafiante. «Ya no seré tu siervo», declaró, «seré como tú, seré adorado y temido». En ese momento, el cielo se estremeció, pues nunca antes había resonado una voz de rebelión contra el Creador. Frente a este desafío, la respuesta de Dios fue firme y justa. No podía haber rebelión en el cielo, no podía haber otro Dios aparte de él. Así, en su justicia y en su amor por la creación, decidió que Lucifer y sus seguidores debían ser expulsados del cielo. «¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo del amanecer?», dice la Biblia en Isaías 14:12, reflejando la trágica caída de aquel que fue creado perfecto pero eligió el camino del orgullo y la rebelión. No se fue sin luchar. Lucifer, ahora conocido como Satanás, y sus ángeles lucharon contra los ángeles fieles a Dios liderados por el arcángel Miguel. Fue una batalla como nunca se había visto, una lucha entre la luz y la oscuridad, entre la lealtad y la traición. Pero la fuerza y la verdad de Dios eran inquebrantables, y finalmente, Satanás y sus ángeles fueron derrotados. Expulsados del cielo, Satanás y sus seguidores fueron arrojados a la tierra. «He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo», dijo Jesús en Lucas 10:19, recordándonos la autoridad que tenemos sobre el mal que ahora habitaba en la tierra. Satanás, una vez un querubín de luz, se convirtió en el príncipe de las tinieblas, en el enemigo de Dios y de la humanidad. Con la caída de Satanás, el mal fue introducido en la tierra. No era parte del plan original de Dios,
sino el resultado de una elección, la elección de un ser creado que se alejó del camino de la luz. El mal no vino de Dios, sino de la rebelión contra Dios, una elección que trajo dolor, sufrimiento y oscuridad al mundo. La historia de la rebelión de Lucifer nos hace reflexionar sobre el poder de la elección y las consecuencias de nuestras acciones. Nos enseña que incluso los seres más perfectos pueden caer si se alejan de su Creador. Nos recuerda que la lucha entre el bien y el mal es real y está presente en nuestras vidas diarias. Pero también nos ofrece esperanza, la esperanza de que, a pesar del mal en el mundo, la victoria final pertenece a Dios. Tras la expulsión de Satanás del cielo, la tierra se convirtió en el escenario de una nueva fase de su rebelión. Dios, en su amor infinito, había creado un lugar de armonía y belleza para sus nuevas criaturas, los seres humanos. El jardín del Edén era un reflejo del cielo en la tierra, un paraíso donde Adán y Eva vivían en perfecta comunión con su Creador. Pero en las sombras, el mal, ahora encarnado en la serpiente, el símbolo de Satanás, acechaba, esperando la oportunidad para sembrar la discordia. Conocedor de la recién otorgada libertad al hombre y la mujer, Satanás vio una oportunidad para extender su rebelión. Aprovechando la serpiente como su disfraz, se deslizó sutilmente en el jardín, listo para plantar la semilla de la duda y la desobediencia en el corazón de la humanidad. ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Génesis 3:1. Preguntó astutamente, iniciando su juego de engaño. La conversación entre Eva y la serpiente fue el punto de inflexión en la historia de la humanidad. Las palabras de Satanás, aunque envueltas en mentiras, despertaron curiosidad y deseo en el corazón de Eva. Al comer del fruto prohibido y al compartirlo con Adán, ambos hicieron eco de la rebelión iniciada por Lucifer. En ese momento, no solo desobedecieron una orden, sino que también rompieron la comunión con Dios, introduciendo el pecado en el corazón humano. El efecto del pecado fue inmediato y devastador. Adán y Eva, antes desnudos y sin vergüenza, ahora sentían la necesidad de esconderse, tanto física como espiritualmente, de su Creador. La armonía del Edén se rompió, y con ella, la facilidad de la vida. El trabajo se volvió arduo, el parto doloroso, y la tierra, una vez generosa y fértil, ahora requería sudor y lágrimas para dar sus frutos. El pecado había creado una barrera entre Dios y la humanidad, una separación tan profunda que Adán y Eva ya no podían permanecer en el Edén. Fueron expulsados, no como un acto de venganza, sino como una consecuencia de sus acciones, y para protegerlos de vivir eternamente en su estado caído. La salida del Edén marcó el comienzo de una existencia más dura, pero también el inicio del plan redentor de Dios. Incluso en medio del juicio, la misericordia de Dios brillaba. A la serpiente, Dios le dijo, «Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y su descendencia. Él te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el talón». Génesis 3:15. Esta fue la primera promesa del Mesías, una esperanza de que, aunque el pecado había entrado en el mundo, Dios tenía un plan para restaurar todo a su estado original. La caída de Adán y Eva fue solo el comienzo. El pecado, una vez desatado, se propagó como una enfermedad, afectando a cada hijo e hija de esta primera pareja. La envidia, el orgullo, la violencia, todas estas cosas llenaron la tierra, mostrando que la batalla iniciada en el cielo ahora se libraba en el corazón de cada ser humano. A medida que Adán y Eva se aventuraban más allá de los confines del Edén, su descendencia se multiplicaba y con ella, también lo hacía la complejidad del mal en el mundo. Las primeras civilizaciones comenzaron a surgir, cada una llevando en su seno las semillas del bien y del mal, sembradas desde aquel fatídico día en el jardín. A través de las generaciones, la humanidad se encontró en una encrucijada perpetua, entre seguir el camino marcado por Dios o sucumbir a las tentaciones que se originaron con la caída de Lucifer. Las historias de las primeras civilizaciones están impregnadas de la lucha entre el bien y el mal,
como se refleja vívidamente en el relato bíblico de Caín y Abel. Estos dos hermanos, hijos de Adán y Eva, personifican la dualidad de la elección humana: Abel, cuya ofrenda agradó a Dios, y Caín, cuyo corazón albergaba celos y resentimiento. La ira de Caín culminó en el primer acto de violencia extrema, el asesinato de su propio hermano. Este trágico evento marcó a la humanidad, demostrando cómo el pecado de la rebelión en el jardín había echado raíces profundas en el corazón humano. La narrativa de la Torre de Babel es otro testimonio de la tendencia humana a desafiar los límites establecidos por Dios. En su deseo de hacerse un nombre y alcanzar los cielos, los hombres de Babel intentaron construir una torre que llegara hasta el cielo. Este acto de orgullo y desobediencia fue respondido por Dios con la confusión de lenguas, dispersando a la humanidad por toda la tierra. Este evento no solo demuestra la continua rebelión del hombre contra Dios, sino también la misericordia divina que, incluso en el castigo, busca evitar que el hombre se autodestruya por completo. En medio de una humanidad consumida por la maldad, Noé se destacó como un hombre justo a los ojos de Dios. La historia del diluvio representa un punto crítico en la historia humana, donde la corrupción y la violencia habían alcanzado tales niveles que un nuevo comienzo era necesario. Noé y su familia, junto con parejas de todas las especies de animales, fueron salvados en el arca. El diluvio limpió la tierra, pero el corazón del hombre seguía siendo vulnerable al mal, como se evidencia en las generaciones que siguieron. Las historias de Abraham, Isaac, Jacob y José también ilustran la compleja relación entre Dios y su pueblo elegido. Estos patriarcas enfrentaron pruebas, tomaron decisiones difíciles y a veces fallaron y pecaron. Sin embargo, su fe y su disposición a seguir a Dios los convierten en ejemplos de cómo, incluso en la imperfección, la humanidad puede buscar y reflejar la bondad divina. La opresión de los israelitas en Egipto y su liberación milagrosa a través del Éxodo es una poderosa narrativa sobre la redención divina. La historia de Moisés, desde su humilde comienzo hasta convertirse en el líder de su pueblo, muestra cómo Dios puede usar a los individuos a pesar de sus debilidades para cumplir sus propósitos. Las plagas de Egipto, la apertura del Mar Rojo y la entrega de los 10 mandamientos en el monte Sinaí son hitos que recalcan la soberanía de Dios y su deseo de liberar a su pueblo del yugo del mal. La era de los jueces, reyes y profetas en Israel refleja una montaña rusa de fidelidad y rebeldía. Figuras como Samuel, Saúl, David y Salomón, y profetas como Isaías, Jeremías y Ezequiel, muestran cómo Dios busca guiar a su pueblo a través de líderes y mensajeros. A pesar de los momentos de grandeza y sabiduría, incluso los más grandes reyes y profetas tuvieron momentos de debilidad, demostrando una vez más la fragilidad humana y la necesidad de la gracia divina. A lo largo de estas historias, se observa un patrón recurrente: la humanidad se desvía, enfrenta las consecuencias de sus acciones, y finalmente busca el regreso a Dios. Este ciclo de pecado y redención resalta no solo la persistente inclinación humana hacia el mal, sino también la incansable misericordia y paciencia de Dios. A medida que las civilizaciones crecían y evolucionaban, el conflicto entre el bien y el mal continuaba manifestándose en diferentes formas. Los reinos ascendían y caían, las naciones se enfrentaban, y en medio de todo, la historia de la humanidad se entrelazaba inextricablemente con la lucha espiritual iniciada en el cielo y continuada en el jardín del Edén. A través de los siglos, en medio de la oscuridad del pecado y la desesperación de la humanidad, brillaba una promesa, una luz de esperanza. Los profetas de la antigüedad hablaron de un Mesías, un ungido por Dios, que vendría a restaurar la relación rota entre la humanidad y su Creador. Esta promesa de un Salvador sostenía la esperanza de generaciones, una promesa que apuntaba a una solución definitiva al problema del mal y del pecado. En la plenitud de los tiempos, en un pequeño pueblo llamado Belén, la promesa se hizo realidad. Jesús de Nazaret nació, no en un palacio, sino en la humildad de un pesebre. Su nacimiento no solo cumplió las profecías antiguas,
sino que también marcó el comienzo de una nueva era en la historia de la humanidad. El Mesías prometido había llegado, pero su misión y su reino no eran como los esperaban. Jesús creció y comenzó su ministerio público, enseñando acerca del reino de Dios de una manera que desafiaba las expectativas y las normas de la época. Sus palabras eran autoridad y vida, y sus milagros, signos de que una nueva creación estaba emergiendo. Ciegos veían, sordos oían, y los corazones endurecidos eran desafiados a transformarse. Pero no todos estaban dispuestos a recibirlo. La luz del Mesías a menudo se encontraba con la resistencia de las tinieblas. La misión de Jesús lo llevó finalmente a Jerusalén, donde las antiguas fuerzas del mal y del pecado conspiraron para silenciar su mensaje. La traición, el juicio injusto, la tortura y la muerte en la cruz parecían ser el final trágico de la historia del Mesías. Sin embargo, este acto de sacrificio supremo estaba en el corazón del plan divino, un plan que estaba a punto de revelar su verdadero poder y propósito. El tercer día después de su crucifixión, algo extraordinario sucedió. Jesús resucitó. La tumba no pudo retenerlo, la muerte no pudo vencerlo. La resurrección de Jesús fue la afirmación definitiva de que el mal y la muerte no tienen la última palabra. Fue la demostración de que el amor de Dios es más fuerte que cualquier oscuridad y que la promesa de redención estaba ahora al alcance de todos. La resurrección de Jesús no fue solo un evento histórico, fue el comienzo de una nueva creación, un llamado a una vida transformada. A través de su sacrificio, Jesús abrió un camino para que toda persona, independientemente de su pasado, pudiera ser reconciliada con Dios. Su mensaje era claro: el reino de Dios está cerca y está disponible para todos los que se arrepienten y creen. Los seguidores de Jesús, testigos de su vida, muerte y resurrección, fueron transformados por esta experiencia. Con el poder del Espíritu Santo comenzaron a compartir las buenas nuevas, formando comunidades de fe que reflejaban los valores del reino de Dios. Estas primeras iglesias no eran perfectas, pero eran el comienzo de un movimiento que continuaría creciendo y transformando sociedades a través de los siglos. A pesar de la victoria de Jesús sobre el mal, la lucha entre la luz y la oscuridad continuó. Cada generación desde entonces ha enfrentado su propio desafío para vivir según el camino de Jesús en un mundo donde el mal sigue presente. La historia de la humanidad es un testimonio de esta tensión constante, una narrativa de caída y redención, de oscuridad y luz. Después de la resurrección y ascensión de Jesús, sus discípulos, empoderados por el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, comenzaron la misión de llevar el mensaje del Evangelio a todas las naciones. La iglesia primitiva, aunque pequeña y a menudo perseguida, era vibrante y llena de fe. Compartían todo en común, se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles y alentaban a los creyentes a vivir vidas que reflejaran el amor y el poder de Cristo. A medida que la iglesia crecía, también enfrentaba desafíos internos y externos. Falsas enseñanzas, divisiones internas y persecuciones externas amenazaban su existencia. Sin embargo, en medio de estas pruebas, la iglesia perseveraba y crecía, encontrando en cada obstáculo una oportunidad para profundizar su fe y su dependencia de Dios. Con la conversión del emperador Constantino y la posterior adopción del cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano, la iglesia experimentó un cambio drástico. Lo que comenzó como un movimiento perseguido se convirtió en una religión dominante. Sin embargo, este poder también trajo consigo tentaciones y compromisos que a menudo distorsionaban el mensaje puro del Evangelio. A lo largo de los siglos, la Iglesia se enfrentó a periodos de corrupción, decadencia moral y un alejamiento de las enseñanzas bíblicas, culminando en la necesidad de una reforma. Figuras como Martín Lutero, Juan Calvino y otros surgieron para desafiar las prácticas de la Iglesia de su tiempo y llamar a un retorno a las verdades fundamentales del cristianismo. Con el descubrimiento de nuevas tierras y el surgimiento de la era de la exploración, misioneros cristianos se embarcaron en viajes para llevar el Evangelio a cada rincón del mundo. A pesar de enfrentarse a enormes desafíos, su labor resultó en la formación de comunidades cristianas
en los lugares más remotos de la tierra. En la era moderna, la Iglesia se enfrenta al desafío de permanecer relevante en una sociedad cada vez más secular y pluralista. La tentación de comprometerse con el mundo o retirarse de él ha llevado a debates y divisiones sobre cómo vivir fielmente el mensaje de Cristo en el siglo XXI. A pesar de la victoria definitiva de Cristo sobre el mal, el pecado y la oscuridad siguen presentes en el mundo. La Iglesia, como cuerpo de Cristo, está llamada a enfrentar estas realidades, no con su propia fuerza, sino con la gracia, la verdad y el amor que provienen de Dios. La lucha contra la injusticia, la pobreza, la opresión y la inmoralidad sigue siendo una manifestación esencial de la misión de la Iglesia en el mundo. Aunque la historia de la Iglesia está marcada por altibajos, la promesa de Jesús de estar con sus seguidores hasta el fin del mundo es una fuente constante de esperanza y fortaleza. La presencia del Espíritu Santo y la promesa de un nuevo cielo y una nueva tierra, donde el mal será definitivamente derrotado, son el faro que guía a la Iglesia a través de los desafíos de cada época. A medida que avanzamos en el siglo XV, la presencia del mal en el mundo sigue siendo una realidad inquietante. Guerras, terrorismo, corrupción, desigualdad, explotación y una miríada de injusticias sociales atestiguan que la batalla iniciada en el jardín del Edén continúa. La pregunta persiste: ¿cómo puede prevalecer el mal en un mundo redimido por Cristo? Esta pregunta nos lleva a examinar no solo las estructuras externas del mal, sino también las batallas internas que cada ser humano enfrenta. Las noticias diarias están llenas de historias de violencia, odio y desastres, recordándonos que el mal no es solo un concepto teológico, sino una realidad cotidiana. Desde las guerras y conflictos en diferentes partes del mundo, hasta la injusticia en nuestras propias comunidades, vemos cómo el mal se manifiesta en acciones, sistemas y estructuras. La ambición desmedida, el ansia de poder y la indiferencia hacia el sufrimiento ajeno son claros indicativos de que la semilla plantada por la caída de Lucifer sigue dando frutos amargos. La era moderna ha traído consigo avances tecnológicos sin precedentes. Si bien estos avances han tenido muchas consecuencias positivas, también han proporcionado nuevas vías para la propagación del mal. La explotación a través de Internet, la proliferación de fake news, la invasión de la privacidad y la automatización de la guerra son solo algunos ejemplos de cómo el mal puede infiltrarse y manifestarse en nuestra era tecnológicamente avanzada. Aunque es fácil apuntar a las manifestaciones externas del mal, la lucha contra el mal comienza en el corazón humano. Cada envidia, cada acto de egoísmo, cada pensamiento negativo es un eco de la caída original. La enseñanza bíblica de que todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Romanos 3:23 nos recuerda que nadie es inmune a la presencia del mal en su vida. La lucha contra el mal es, en última instancia, una batalla diaria contra nuestras propias inclinaciones erróneas. La Iglesia no está exenta de enfrentar el mal, tanto dentro de sus propias estructuras como en su misión en el mundo. Escándalos, divisiones y un testimonio a veces incoherente son recordatorios dolorosos de que la Iglesia está compuesta por seres humanos falibles. Sin embargo, también es la depositaria de la esperanza del Evangelio, llamada a ser luz en la oscuridad, sal en la tierra y un instrumento de justicia y amor en un mundo roto. En un mundo marcado por la desigualdad, la lucha por la justicia social es un frente importante en la batalla contra el mal. La defensa de los pobres, la lucha contra la discriminación y la protección del medio ambiente son maneras concretas en las que los creyentes pueden combatir las manifestaciones del mal en la sociedad, viviendo el mandato de Jesús de amar al prójimo como a uno mismo. Cada acto de bondad, cada decisión por la justicia, cada palabra de verdad, es un golpe contra el reino del mal. La transformación del mundo comienza con la transformación del corazón individual. La conversión, el arrepentimiento, la oración y la práctica de las disciplinas espirituales
son herramientas esenciales en la lucha personal contra el mal. A pesar de la persistencia del mal en el mundo, la historia de la fe cristiana es una historia de esperanza. La victoria final sobre el mal ya ha sido asegurada en la cruz y la resurrección de Cristo. Mientras esperamos la plena realización de esa victoria, estamos llamados a ser agentes activos de bien en un mundo que aún gime bajo el peso del mal. Aunque el mal es una realidad palpable en nuestro mundo, no tiene la última palabra. La historia está llena de relatos de heroísmo, sacrificio, amor y bondad que brillan intensamente en medio de la oscuridad. Cada acto de compasión, cada movimiento por la justicia, cada palabra de verdad son testimonios del poder persistente del bien, reflejando la luz de Dios en un mundo a menudo sombrío. La Iglesia, a pesar de sus imperfecciones, sigue siendo el cuerpo de Cristo en la tierra, llamada a ser un faro de esperanza y una fuerza para el bien. A través de su testimonio, su servicio y su amor, la Iglesia tiene el poder de transformar comunidades, sanar heridas y combatir las fuerzas del mal con el poder del Evangelio. La batalla contra el mal no es solo una lucha colectiva, sino también una lucha personal. Cada decisión por la integridad, cada acto de perdón, cada momento de oración y cada paso hacia la reconciliación son partes vitales en la lucha contra el mal. Como individuos, tenemos la responsabilidad de cultivar la bondad, la justicia y la misericordia en nuestras propias vidas, impactando así el mundo a nuestro alrededor. La esperanza cristiana no se basa solo en lo que vemos ahora, sino en la promesa de lo que está por venir. La Biblia habla de un nuevo cielo y una nueva tierra donde el mal será definitivamente erradicado y donde Dios morará con su pueblo. Esta visión de una creación restaurada y redimida es el ancla de nuestra esperanza, motivándonos a trabajar por el bien en el presente mientras esperamos la consumación futura. La historia humana, con todas sus luchas y triunfos, no es un ciclo sin fin de caídas y redenciones. Se dirige hacia un punto culminante, un momento en el que la justicia de Dios se manifestará plenamente y cada lágrima será enjugada de los ojos. En ese día, el mal será una memoria distante y el amor de Dios reinará sin obstáculos ni oposición. Mientras vivimos en el ahora de nuestra historia, estamos llamados a ser vigilantes y esperanzados. Vigilantes contra las manifestaciones del mal en nosotros y a nuestro alrededor, y esperanzados en las promesas de Dios que aún están por cumplirse. En esta tensión entre el presente y el futuro, nuestra vida adquiere un propósito y una dirección, movidos no por el temor, sino por la fe y el amor. Nuestra participación en la historia no es pasiva, sino activa. Estamos llamados a ser colaboradores con Dios en la manifestación de su reino, un reino de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Cada acción que alinea nuestras vidas con los valores de este reino es un paso hacia la culminación de la historia, un eco del poder redentor de Cristo en el mundo. Mientras la historia avanza hacia su culminación, miramos hacia el futuro no con miedo o desesperanza, sino con una fe firme y una esperanza inquebrantable. Creemos en un Dios que es fiel, un Dios que está activamente trabajando para renovar todas las cosas, un Dios que nos invita a ser parte de su obra redentora en el mundo. Cada uno de nosotros es un personaje en la gran narrativa de Dios, y nuestras vidas tienen un propósito y significado que trasciende nuestra existencia individual. No somos meros espectadores, sino participantes activos en la historia de la redención. Nuestras decisiones, acciones y palabras tienen el poder de contribuir al reino de Dios, o por el contrario, al caos del mal. La presencia del mal en el mundo y en nuestros corazones es una realidad que enfrentamos diariamente. Sin embargo, no estamos solos en esta lucha. Equipados con la armadura de Dios, Efesios 6, 10, 18, estamos llamados a resistir el mal, a mantenernos firmes en la fe y a avanzar en la verdad, la justicia, la paz y la oración. Como seguidores de Cristo, llevamos su luz en nosotros. Esta luz no está destinada a ser ocultada, sino a brillar en medio de la oscuridad,
iluminando el camino para otros y revelando la esperanza, el amor y la gracia de Dios. Nuestra vida debe ser un reflejo de la vida de Cristo, una vida de servicio, sacrificio y compasión. Dios nos invita constantemente a la transformación personal, a través de la oración, la lectura de la Biblia, la comunión con otros creyentes y la obediencia a su voluntad. Somos transformados día a día, reflejando cada vez más la imagen de Cristo. Esta transformación no solo impacta nuestras propias vidas, sino que también tiene un efecto en aquellos que nos rodean. Estamos llamados a ser agentes de cambio en el mundo, promoviendo la justicia, la paz y el amor en cada esfera de la sociedad. Ya sea en nuestra familia, trabajo, comunidad o nación, tenemos la oportunidad de ser sal y luz, abogando por los marginados, luchando contra la injusticia y extendiendo la compasión y el cuidado a los necesitados. Aunque el mal sigue presente en el mundo, nuestra esperanza está en la promesa de la redención final, donde Dios hará nuevas todas las cosas. Esta esperanza no es una escapatoria de la realidad, sino una motivación para vivir con propósito y determinación, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. La historia de la redención es una invitación abierta a todos. No importa nuestro pasado, nuestras fallas o nuestras luchas. Hay un lugar para cada uno en esta historia. La gracia de Dios está disponible para transformar nuestras vidas y empoderarnos para vivir una vida que honre a Dios y bendiga a otros. Al final, la historia de la humanidad y nuestra historia personal se reducen a una elección. ¿Seguiremos el camino del mal, viviendo para nosotros mismos, o abrazaremos el camino del bien, viviendo para Dios y su reino? Esta elección define nuestro presente y nuestro futuro, y nos invita a vivir una vida de significado, propósito y esperanza eterna. Después de haber recorrido este extenso y profundo relato sobre la historia del bien y el mal, la caída de Lucifer y la persistente lucha entre la luz y la oscuridad en el mundo, nos acercamos ahora a un momento de reflexión y comunión íntima con el Creador. Es en la oración donde encontramos consuelo, fortaleza y claridad, un lugar sagrado donde podemos depositar nuestras luchas, esperanzas y anhelos. A continuación, nos uniremos en una oración, buscando la guía, la protección y la sabiduría de Dios en nuestra continua batalla contra el mal y en nuestro incansable esfuerzo por reflejar su luz en un mundo que tanto necesita de su amor y redención. En la quietud de este momento, nos presentamos ante ti, conscientes de nuestra debilidad, pero llenos de fe en tu poder y amor. Tú conoces la batalla entre el bien y el mal que se libra en el mundo y en nuestros corazones. Te pedimos, Padre, que nos cubras con tu gracia, nos fortalezcas en nuestra lucha diaria y nos guíes por caminos de justicia y paz. Ilumina nuestro andar con la luz de tu verdad y llénanos de compasión y valentía para enfrentar y vencer las tentaciones y desafíos de cada día. Que seamos reflejos vivos de tu amor, llevando esperanza y consuelo a los que sufren y perdidos. Encomendamos a ti nuestras vidas, nuestras decisiones y nuestras acciones. Que nuestra existencia sea una continua oración, un fiel testimonio de tu bondad y misericordia. Y en la esperanza de la redención final, mantén nuestros ojos fijos en Jesucristo, nuestro guía y Salvador. En su nombre precioso oramos. Amén. Gracias por acompañarnos en este viaje profundo y revelador a través de las páginas de la historia y los misterios de la fe. Esperamos que este recorrido haya iluminado tu camino y fortalecido tu espíritu. Si te ha resonado este mensaje, si has encontrado refugio, inspiración o respuestas en nuestro oasis bíblico, te invitamos a ser parte de nuestra comunidad. Suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras futuras exploraciones espirituales. Tu voz es importante para nosotros. Comparte tus reflexiones, tus preguntas o las experiencias de tu propio viaje en los comentarios. Tu perspectiva enriquece este oasis, convirtiéndolo en un verdadero espacio de encuentro y crecimiento. Recuerda, cada like, cada comentario y cada suscripción no solo nos apoya,
sino que también ayuda a difundir estas palabras de esperanza y sabiduría a más personas en busca de respuestas. Juntos, en Oasis Bíblico, estamos creando una comunidad de fe, aprendizaje y apoyo mutuo. Gracias por ser parte de esta historia. Gracias por elegir caminar este sendero con nosotros. Hasta la próxima. Mantén tu corazón abierto, tu mente clara y tu espíritu dispuesto a recibir todo lo que Dios tiene preparado para ti. Bendiciones y nos vemos en el próximo video.